El ser humano no fue hecho para estar solo. Después de todo el trabajo que implica la casa 10, después de construir una identidad pública, de desarrollar una vocación, de ganarse un lugar en el mundo a través del esfuerzo y la disciplina, la carta natal hace algo que me parece profundamente sabio, te lleva a la casa 11. Y la casa 11 dice, con una claridad que no tiene vuelta atrás, que todo lo que construiste en soledad eventualmente necesita conectarse con algo más grande que vos mismo. Porque el ser humano no fue hecho para estar solo. No en el sentido romántico de la frase, sino en el sentido más estructural. Somos seres profundamente sociales, y no en el sentido superficial de que nos guste ir a fiestas o tener muchos conocidos. Somos sociales en el sentido de que nuestra identidad, nuestros sueños, nuestra visión de futuro, se construyen siempre en relación con otros. Siempre en conversación con una tribu, con un grupo, con una comunidad de personas que comparten algo fundamental con nosotros. Eso es la casa 11. La casa 11 está regida por Urano y por el signo de Acuario. Y esa combinación define muy bien la naturaleza de esta casa, hay algo de disruptivo, de original, de orientado al futuro en ella. La casa 11 no habla de las relaciones íntimas y emocionales de la casa 4 ni de los compromisos profundos de la casa 7. Habla de algo diferente, de los vínculos que se eligen desde la afinidad, desde los valores compartidos, desde una visión del mundo en común. Los amigos, en el sentido más genuino del término. Los grupos que te contienen no porque hayas nacido en ellos sino porque decidiste pertenecer a ellos. Y hay algo en esa elección que es uno de los actos más reveladores que puede hacer una persona, porque la tribu que elegís dice muchísimo sobre quién sos y sobre quién querés llegar a ser. Las personas con las que elegís pasar el tiempo, las causas a las que decidís sumarte, los colectivos en los que encontrás tu lugar, todo eso no es accidental. Es una expresión directa de lo que la casa 11 tiene para decirte sobre tu relación con el mundo social más amplio. Además de los amigos y los grupos, la casa 11 rige las aspiraciones. Las esperanzas. Los sueños hacia el futuro que no son privados como los de la casa 4 sino que tienen una dimensión colectiva, que involucran a otros, que requieren de la colaboración y del apoyo de una red más amplia para poder realizarse. Eso hace de la casa 11 una de las casas más visionarias de toda la carta natal. Es la casa que mira hacia adelante, que imagina un futuro diferente al presente, y que busca los compañeros de viaje necesarios para construirlo. Bloque 2. El signo en la cúspide, el estilo de tu pertenencia colectiva. El signo que aparece en la cúspide de la casa 11 describe el estilo con el que te relacionás con los grupos, el tipo de amistades que buscas de manera natural, la manera en que contribuís a los colectivos de los que formás parte y el tono de tus aspiraciones sociales. Acuario en casa 11 es la posición más natural porque Acuario rige esta casa de manera nativa. Hay una orientación genuina hacia lo colectivo, una capacidad de relacionarse con grupos muy diversos sin perder la individualidad propia, una visión del futuro que es innovadora y que no tiene miedo de ser diferente a la corriente principal. Estas personas suelen encontrar su tribu en espacios no convencionales, en comunidades que cuestionan el orden establecido, en grupos que buscan construir algo nuevo. El desafío puede ser la dificultad para la intimidad real dentro de los grupos, hay facilidad para conectar con muchos pero resistencia a profundizar demasiado con alguno en particular. Géminis en casa 11 busca variedad en las amistades y en los grupos. Hay una curiosidad social genuina, una capacidad de encontrar algo interesante en personas muy diferentes, una facilidad para moverse entre distintos círculos sociales con comodidad. Las aspiraciones suelen ser múltiples y cambiantes. El desafío puede ser la superficialidad, muchos conocidos pero pocas amistades que realmente aguanten el peso de lo importante. Tauro en casa 11 busca estabilidad y lealtad en sus vínculos colectivos. Las amistades de esta persona no son numerosas pero son sólidas y duraderas. La pertenencia a grupos está mediada por los valores compartidos, especialmente los relacionados con la seguridad, con lo concreto, con lo que puede construirse y sostenerse en el tiempo. El desafío puede ser la resistencia al cambio dentro de los grupos, la dificultad para abrirse a nuevas personas o a nuevas formas de organizarse. Escorpio en casa 11 lleva la intensidad característica de este signo al territorio de las amistades y los grupos. Las relaciones dentro de los colectivos no son superficiales, o hay una conexión real y profunda, o no hay nada. Estas personas pueden ser extraordinariamente leales con quienes consideran parte de su tribu, y completamente desconectadas de quienes no pasan ese filtro. El desafío puede ser la desconfianza inicial, la dificultad para abrirse a grupos nuevos sin que haya una certeza previa de que vale la pena.
Sagitario en casa 11 busca la expansión a través de los vínculos colectivos. Las amistades más significativas suelen ser con personas de otras culturas, otras tradiciones filosóficas, otros contextos vitales que amplían la propia visión del mundo. Los grupos de pertenencia tienen una dimensión de aprendizaje y de crecimiento que es fundamental. El desafío puede ser la dificultad para sostener compromisos grupales a largo plazo cuando el entusiasmo inicial se enfría. Cáncer en casa 11 produce una relación con los grupos que tiene una dimensión emocional y familiar. Estas personas necesitan que sus grupos de pertenencia se sientan como una familia elegida, que haya calor humano real, que los vínculos tengan una dimensión de cuidado mutuo que vaya más allá de los intereses compartidos. El desafío puede ser la dependencia emocional de los grupos, o la dificultad para separar la necesidad de pertenencia de la capacidad de mantenerse autónomo dentro del colectivo. Bloque 3. Las amistades genuinas, la tribu que elegís. La casa 11 rige las amistades, y quiero hablar de esto con la profundidad que merece porque la amistad es uno de los vínculos más subestimados en nuestra cultura, especialmente en comparación con el amor romántico o los vínculos familiares. Pero la amistad, en el sentido de la casa 11, no es simplemente la persona con quien tomás un café o con quien salís los fines de semana. Es algo más específico y más valioso, es la persona que te conoce en tu versión pública, que comparte tus valores y tu visión del mundo, y que te sostiene en el proceso de construir algo en el mundo. No desde la intimidad emocional de la casa 4, sino desde la afinidad intelectual, filosófica y existencial que describe la casa 11. Esa distinción es importante. La casa 4 habla de los vínculos que te contienen emocionalmente, que te conocen desde tus raíces más profundas, que están ahí cuando el mundo interior colapsa. La casa 11 habla de algo diferente, de los vínculos que te inspiran, que te desafían a crecer, que te recuerdan quién querés ser cuando estás en tu mejor versión. El amigo de la casa 11 es el que te pregunta por tu proyecto más ambicioso y lo toma en serio. El que te dice, hacelo, cuando todos los demás dicen, pero, no es mucho riesgo. El que comparte una visión del futuro que resuena con la tuya y que hace que esa visión se sienta menos solitaria, más posible, más real. Y cuando esos amigos no están presentes, cuando la casa 11 está bloqueada o vacía de vínculos genuinos, hay un tipo de soledad que es muy específica. No la soledad emocional de la casa 4, ni la soledad existencial de la casa 12. Es la soledad de sentir que nadie a tu alrededor comparte tu visión del mundo. Que estás nadando en contra de una corriente que todos los demás parecen encontrar natural. Que tu manera de ver las cosas no tiene tribu. Esa sensación es muy común en personas con configuraciones complejas en casa 11, especialmente con Saturno o con Urano en tensión aquí. Y lo que la carta dice en esos casos no es que la tribu no existe, sino que puede ser más difícil de encontrar, que quizás no está en el entorno más inmediato, que a veces requiere salir de los círculos habituales para encontrar a las personas que realmente hablan el mismo idioma. Porque la tribu de la casa 11 no siempre está a la vuelta de la esquina. A veces está en otro país, en una comunidad en línea, en un libro que alguien escribió hace 50 años. La casa 11 tiene una dimensión transtemporal y transgeográfica que la hace única entre las casas de relaciones. La afinidad puede trascender el espacio y el tiempo cuando es genuina. Bloque 4. Los grupos, las causas y el sentido de pertenencia colectiva. Además de las amistades individuales, la casa 11 rige los grupos, las organizaciones, las causas colectivas, los movimientos sociales. Todos los espacios donde la identidad individual se diluye parcialmente en algo más grande, donde el yo se convierte en parte de un nosotros. Y eso tiene una complejidad que merece atención, porque pertenecer a un grupo es una de las experiencias más nutrientes y también más peligrosas que un ser humano puede tener. Nutriente porque la pertenencia colectiva ofrece algo que ninguna relación individual puede ofrecer completamente, la sensación de que uno forma parte de algo más grande que sí mismo. De que los propios valores y visiones son compartidos, de que no estás solo en lo que crees, de que hay un proyecto colectivo en el que tu contribución importa. Eso es profundamente satisfactorio a un nivel que tiene raíces muy antiguas en la experiencia humana. Somos seres tribales. La necesidad de pertenecer a un grupo no es una debilidad, es parte de nuestra arquitectura psicológica. Peligrosa porque los grupos también pueden ser espacios donde la identidad individual se pierde, donde la presión del colectivo suprime el pensamiento independiente, donde la lealtad al grupo se convierte en un valor mayor que la lealtad a la propia verdad. Eso lo vemos en todas partes, en los extremismos ideológicos, en las dinámicas de culto, en los fanatismos de cualquier tipo,
incluso en versiones más suaves como la presión grupal en un ambiente laboral o en un círculo social. La casa 11 en buen estado, con claridad y conciencia, produce una relación con los grupos que es libre. Libre en el sentido de que se puede pertenecer profundamente a un colectivo sin perder el hilo de la propia identidad. Que se puede colaborar, contribuir, comprometerse con una causa, sin disolver el juicio propio en el del grupo. Urano, como regente de esta casa, garantiza exactamente eso. Hay un principio de individualidad irrenunciable dentro de la pertenencia colectiva. La casa 11 no busca la fusión, como puede buscarla la casa 12. Busca la comunidad de iguales que se sostienen mutuamente sin cancelar las diferencias. Planetas difíciles en casa 11 pueden complicar esa libertad. Neptuno en casa 11, por ejemplo, puede producir una tendencia a idealizar los grupos o a las causas de una manera que tarde o temprano choca con la realidad de que los grupos están hechos de personas imperfectas con sus propias agendas y sus propios miedos. La decepción que sigue a esa idealización puede generar un alejamiento de lo colectivo que se vive como protección pero que en realidad es una pérdida. Plutón en casa 11 habla de transformaciones radicales en los grupos de pertenencia. Pueden haber grupos que marcan profundamente y que después se terminan de manera intensa. O puede haber una capacidad de transformar los colectivos de los que se forma parte, de llevar al grupo a un lugar diferente, más profundo, más honesto. Bloque 5, planetas en casa 11, los que definen tu relación con el colectivo. Los planetas en la casa 11 definen de manera muy específica la relación con los grupos, las amistades y las aspiraciones colectivas. Cada uno añade una capa de significado que hace que la vida social más amplia de esa persona tenga características muy particulares. El Sol en casa 11 pone la identidad en el colectivo, en la comunidad, en el grupo. Estas personas se sienten más completamente ellas mismas cuando forman parte de algo más grande, cuando su energía se suma a la de otros hacia un objetivo compartido. Pueden ser figuras carismáticas dentro de los grupos, personas que inspiran a los colectivos de los que forman parte. El desafío puede ser la pérdida de la identidad individual dentro del grupo, o la dependencia del reconocimiento grupal para sentirse completas. La luna en casa 11 produce una necesidad emocional de pertenencia grupal que es profunda y a veces no reconocida conscientemente. Estas personas necesitan sentirse contenidas por un grupo para poder funcionar bien en el mundo. Las amistades tienen una dimensión emocional importante, y los cambios en los grupos de pertenencia pueden vivirse con una intensidad emocional que sorprende a quienes los rodean. El desafío puede ser la dependencia del estado emocional del grupo, la dificultad para mantener el propio centro cuando el colectivo está en tensión. Mercurio en casa 11 da una capacidad comunicativa dentro de los grupos que puede ser muy valiosa. Estas personas son buenas para articular la visión colectiva, para mediar entre posiciones diferentes dentro del grupo, para hacer que las ideas circulen con fluidez en el colectivo. Las amistades más significativas suelen tener una base intelectual importante. El desafío puede ser la tendencia a quedarse en el nivel de las ideas dentro de los grupos sin comprometerse emocionalmente. Venus en casa 11 produce amistades cálidas, estéticamente placenteras, basadas en valores compartidos. Hay una facilidad para generar armonía dentro de los grupos, para encontrar el punto en común entre posiciones distintas, para que el espacio colectivo sea agradable y nutritivo. El amor puede encontrarse dentro de los círculos de amigos o de grupos de pertenencia. El desafío puede ser la dificultad para manejar el conflicto grupal, la tendencia a priorizar la armonía sobre la honestidad. Marte en casa 11 trae una energía activa, competitiva y a veces conflictiva al territorio de los grupos y las amistades. Estas personas son capaces de movilizar a los colectivos de los que forman parte, de impulsar la acción cuando el grupo se estanca. Pero también pueden generar fricciones, pueden tener dificultades para subordinar la propia visión a la del grupo cuando es necesario. Las amistades más significativas suelen tener una dimensión de desafío mutuo, de competencia sana que estimula el crecimiento. Júpiter en casa 11 expande la vida social de maneras notables. Hay muchos grupos de pertenencia, muchas amistades, una generosidad en el vínculo colectivo que es genuina. Estas personas suelen tener redes sociales amplias y diversas, y una capacidad de conectar personas entre sí que puede ser un recurso extraordinario. El desafío puede ser la superficialidad que viene con la abundancia, muchas conexiones pero pocas realmente profundas, o compromisos grupales que se asumen con más entusiasmo del que se puede sostener. Saturno en casa 11 es una de las posiciones que más hablan de una relación compleja con la pertenencia colectiva.
Puede haber una historia de exclusión, de no encajar en los grupos, de sentirse el extraño o la extraña en los espacios sociales. Las amistades se construyen lentamente, con desconfianza inicial, pero cuando se consolidan son extraordinariamente sólidas y duraderas. Con el tiempo, estas personas suelen encontrar su lugar en grupos muy específicos que comparten valores muy particulares, y cuando eso ocurre, la pertenencia que experimentan es profunda y duradera. El trabajo con Saturno en casa 11 es aprender a confiar en el proceso de construcción de la tribu, sin cerrarse por las experiencias pasadas de no pertenecer. Urano en casa 11 es su posición de domicilio, y produce una relación con los grupos que es libre, original e imposible de encasillar. Estas personas necesitan grupos que respeten su individualidad, que no exijan conformidad, que sean lo suficientemente abiertos para contener su originalidad sin intentar domesticarla. Pueden tener amistades muy inesperadas, vínculos que cruzan fronteras culturales, generacionales o ideológicas de maneras que sorprenden a quienes los rodean. El desafío puede ser la inestabilidad en los grupos, entrar y salir con una facilidad que puede dejar sin el anclaje colectivo que también necesitan. Neptuno en casa 11 produce una relación con los grupos que está teñida de idealismo y de espiritualidad. Hay una búsqueda de comunidades que tengan una dimensión trascendente, que estén orientadas hacia algo que vaya más allá de los intereses individuales. Las amistades pueden tener una calidad casi mística, una sensación de que ciertas personas llegaron a la vida por algo más que la casualidad. El desafío es la idealización de los grupos y la decepción inevitable que sigue. El trabajo con Neptuno en casa 11 es aprender a amar a los colectivos reales, no a los ideales. Bloque 6. Aspiraciones, sueños colectivos y la visión de futuro. La casa 11 rige las aspiraciones. Y esta dimensión de la casa es, quizás, la que más directamente conecta con la pregunta por el futuro. No el futuro inmediato de la planificación cotidiana, sino el futuro como horizonte de posibilidad. Lo que esperas que sea posible. Lo que deseas que el mundo llegue a ser. Lo que vos podés contribuir a construir que todavía no existe. Las esperanzas son un tema filosófico importante que pocas veces se trabaja con la seriedad que merece. Porque la capacidad de esperar algo, de imaginar un futuro mejor que el presente, no es un accidente ni una debilidad. Es una función psicológica fundamental que nos permite movernos hacia adelante en el tiempo con algún grado de motivación y de sentido. Y la casa 11 describe el tipo de esperanzas que tenés, el horizonte hacia el que apuntás tu visión de futuro, la escala en que imaginas esas posibilidades, son aspiraciones personales que involucran a las personas cercanas. Son aspiraciones colectivas que apuntan a transformaciones sociales más amplias. Son aspiraciones que se pueden realizar en el corto plazo o son visiones de largo alcance que quizás no verás completadas en tu propia vida. El signo en casa 11 y los planetas que la habitan describen todo eso con una precisión notable. Acuario y Urano en casa 11, como ya mencioné, producen aspiraciones que apuntan al futuro colectivo, que tienen una dimensión social o humanitaria amplia, que son originales y que a veces parecen utópicas a quienes tienen una visión más conservadora de lo que es posible. Capricornio o Saturno en casa 11 produce aspiraciones más contenidas, más orientadas al largo plazo, más cautelosas con el optimismo fácil. Estas personas saben que construir algo que dure requiere tiempo y estructura, y sus esperanzas tienen esa misma cualidad, son sueños que también son planes. Neptuno o Piscis en casa 11 produce aspiraciones profundamente ideales, a veces difusas, que tienen una dimensión espiritual o artística que puede ser extraordinariamente inspiradora pero que requiere un trabajo de concreción para que no queden solo en el plano de los deseos. Lo que me parece fundamental decir sobre las aspiraciones de la casa 11 es esto: no son un lujo. Son una necesidad psicológica real. Las personas que han perdido la capacidad de esperar algo, que han renunciado a la visión de futuro por las desilusiones acumuladas, que viven únicamente en el presente sin ningún horizonte que los jale hacia adelante, suelen experimentar una forma de estancamiento que tiene mucho que ver con una casa 11 herida o bloqueada. Recuperar la capacidad de aspirar, de soñar en escala colectiva, de imaginar que el futuro puede ser diferente del presente, es uno de los trabajos más importantes que la casa 11 propone. Bloque 7, la casa 11 y el eje con la casa 5, lo individual y lo colectivo. La casa 11 forma un eje con la casa 5, y esa tensión es una de las más creativas y más reveladoras de toda la carta natal. La casa 5 es la expresión individual, el brillo del yo, la creatividad como acto personal. La casa 11 es la expresión colectiva, la contribución al grupo, la creatividad puesta al servicio de algo más grande que uno mismo.
Y la tensión entre esas dos casas es la tensión entre el artista y el activista, entre el solitario y el comunitario, entre el que crea para sí mismo y el que crea para transformar el mundo. No hay una respuesta correcta en esa tensión. No es que una casa sea mejor que la otra. Lo que la astrología dice es que ambas necesitan estar presentes y en equilibrio para que la vida sea completa. Una casa 5 sin casa 11 puede producir una brillantez individual que no encuentra conexión con nada más grande, que brilla pero no calienta a nadie más. Una casa 11 sin casa 5 puede producir un activismo o una vida grupal que pierde de vista la propia identidad y la propia voz en el intento de servir al colectivo. El desafío de este eje es integrar ambas energías. Encontrar la manera de ser genuinamente vos mismo y al mismo tiempo ser parte de algo más grande. De crear desde tu propia voz y al mismo tiempo poner esa voz al servicio de algo que trascienda lo personal. De brillar de manera que ese brillo ilumine no solo tu propio camino sino también el de los que están a tu alrededor. Cuando ese equilibrio se logra, el eje casa 5 casa 11 produce algunas de las contribuciones más poderosas que un ser humano puede hacer, el arte que también es política, la enseñanza que también es movimiento, el liderazgo que también es servicio. Bloque 8, redes humanas y la tecnología como nuevo territorio de la casa 11. Hay una dimensión de la casa 11 que en los textos astrológicos clásicos no podía anticiparse y que hoy es imposible ignorar, las redes sociales y la manera en que la tecnología ha transformado la naturaleza de los grupos y de las comunidades humanas. La casa 11 siempre rigió las redes humanas. Pero durante la mayor parte de la historia, esas redes estaban limitadas por la geografía. Tu tribu era, fundamentalmente, la gente que vivía cerca de vos, que frecuentaba los mismos espacios, que podías ver cara a cara. Hoy eso ha cambiado de manera radical. Las redes sociales, las comunidades en línea, los grupos que se forman alrededor de intereses compartidos sin importar dónde vive cada persona, todo eso es casa 11 en su expresión contemporánea. Y la carta natal de alguien con una casa 11 muy activa, con Urano o con Mercurio o con Júpiter aquí, puede describir con una precisión notable la manera en que esa persona usa las redes sociales, si las usa para conectar genuinamente con su tribu, si las usa para compartir su visión del mundo, si las usa para construir comunidad o simplemente para consumir. Pero hay también un riesgo en esta nueva expresión de la casa 11 que merece atención. Las redes sociales pueden crear la ilusión de pertenencia sin el contenido real de ella. Podés tener 10.000 seguidores y sentirte profundamente solo. Podés pertenecer a 50 grupos y no tener ninguna conversación que realmente importe. La casa 11 no se satisface con la apariencia de conexión. Necesita la sustancia. Necesita vínculos que tengan peso real, que impliquen algo, que se sostengan cuando las cosas se ponen difíciles. Y en el territorio de las redes sociales contemporáneas, encontrar esa sustancia requiere más intención y más discernimiento que en cualquier otro periodo de la historia. Bloque 9. Cierre. Encontrar tu tribu es encontrarte a vos mismo. La casa 11 me parece una de las casas más esperanzadoras de toda la carta natal. No porque prometa facilidad ni porque garantice que la tribu correcta va a aparecer sin esfuerzo. Sino porque contiene algo que me parece profundamente humano y profundamente necesario, la posibilidad de ser completamente vos mismo y al mismo tiempo pertenecer a algo más grande. Esa posibilidad no siempre se realiza de manera inmediata. Hay personas que pasan años, décadas, sintiéndose fuera de lugar en los grupos que el entorno les ofrece. Sintiéndose demasiado raros, demasiado diferentes, demasiado particulares para encontrar una tribu que los contenga sin pedirles que se achiquen. Y lo que la astrología dice a esas personas, a través de la casa 11, es que la tribu existe. Que hay otros que piensan como vos, que comparten tu visión del mundo, que van a reconocerte cuando se encuentren. Que el problema no es que seas demasiado para pertenecer a algo, sino que todavía no encontraste el colectivo que tiene el tamaño suficiente para contenerte. Encontrar tu tribu es, en muchos sentidos, un acto de autoconocimiento. Porque el grupo que elegís dice tanto sobre quién sos como cualquier otra cosa que hayamos visto en esta serie. Y cuando ese grupo existe, cuando hay personas alrededor que te ven de verdad, que comparten tus aspiraciones, que caminan en la misma dirección, algo en la vida se asienta de una manera que ningún logro individual puede producir. Eso es la casa 11. No la multitud, no la popularidad. La tribu. Los tuyos. Las personas con quienes el futuro tiene un sabor diferente. En el próximo capítulo llegamos a la casa 12, que es la última de la serie y también la más misteriosa. La casa del inconsciente,
de la espiritualidad profunda, del retiro, de todo lo que vive en las sombras. Después de tanto movimiento colectivo, la carta nos lleva al silencio más profundo de todos. Hasta la próxima.